Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres eligieron financiar la educación de mi primo en lugar de la mía, pero mis abuelos me dejan su herencia como recompensa. ¿Me lo merezco? Mi 18º cumpleaños está a solo una semana de distancia, y se supone que en un par de meses estaré comenzando mi aventura universitaria. Cuando recibí la maravillosa noticia de mi aceptación en la escuela de mis sueños hace aproximadamente un mes, sentí una emoción indescriptible. La perspectiva de sumergirme en su programa de microbiología de renombre mundial, que se alinea perfectamente con mis intereses y ambiciones, me llenó de entusiasmo por el futuro. Sin embargo, mi euforia fue efímera, desapareciendo en el instante en que mis progenitores me informaron que no podían costear mi asistencia a esa institución. Insistieron en que debía conformarme con mi segunda opción, argumentando que su proximidad a nuestro hogar resultaría en gastos significativamente menores para ellos. Me sentí profundamente traicionada por este giro inesperado de los acontecimientos. Mis padres me habían alentado a aplicar a la universidad de mis sueños, solo para cambiar de opinión repentinamente cuando llegó el momento de discutir los aspectos financieros, afirmando que carecían de los medios necesarios para cubrir la matrícula. La situación me desconcertó por completo. Mi padre, un ingeniero de software altamente capacitado, y mi madre, una talentosa jefa de ventas, disfrutaban de una vida cómoda gracias a sus exitosas carreras. Siendo hija única, no podía comprender por qué de repente se mostraban tan reacios a invertir en mi educación, especialmente considerando que la matrícula estaba dentro de sus posibilidades. Todo me parecía terriblemente injusto. Mis padres, sin embargo, se mantuvieron firmes en su posición, insistiendo en que financiar mis estudios los llevaría a la ruina financiera y comprometería su capacidad para ahorrar lo suficiente para su jubilación. Considerando que apenas rondan los 40 años y les quedan al menos un par de décadas de vida laboral por delante, sus argumentos me sonaban completamente ilógicos. Durante varios días, me enfrasqué en acaloradas discusiones con ellos, recurriendo a un abanico de emociones y estrategias, desde la ira y las súplicas hasta el regateo. Propuse incluso reembolsarles la totalidad del dinero una vez que me estableciera profesionalmente, asegurándoles que no sufrirían pérdida alguna. Mis esfuerzos fueron en vano. Impasibles ante mis argumentos, mis padres me instaron a investigar opciones de préstamos estudiantiles o simplemente rendirme y conformarme con mi segunda opción universitaria. La perspectiva de endeudarme con un préstamo me generaba una profunda inquietud debido a los riesgos inherentes. Sin embargo, tras una semana de infructuosas discusiones, me vi obligada a aceptar que mis padres estaban resueltos a no brindarme apoyo financiero, sin importar mis razonamientos. Mis opciones se reducían a 2 escenarios igualmente sombríos: renunciar a la universidad de mis sueños y conformarme con mi segunda opción, o asumir un préstamo y graduarme con una montaña de deudas, como tantos otros jóvenes en mi situación. A pesar de mi decepción, no me di por vencida. Continué explorando alternativas de financiamiento y solicitando becas, mientras trataba de comprender las motivaciones detrás de la negativa de mis padres. Nuestra relación, ya de por sí tensa, se deterioró aún más tras nuestro conflicto. Dejé de hablarles por completo, incapaz de perdonar lo que percibía como un acto de puro egoísmo de su parte. Desde mi más tierna infancia, mis padres, ambos workahólicos empedernidos que nunca dejaban sus preocupaciones laborales en la oficina, habían mantenido una distancia emocional conmigo. Fueron mis abuelos paternos quienes asumieron el rol de cuidadores principales durante mis primeros años, ya que mis abuelos maternos fallecieron antes de mi nacimiento. Una vez que alcancé la edad suficiente para valerme por mí misma, mis padres me dejaban sola en casa durante horas mientras ellos se dedicaban a sus carreras. Incluso cuando regresaban, rara vez mostraban un interés genuino en mí, limitándose a cumplir con sus obligaciones básicas como proveedores. Nuestras interacciones se reducían a conversaciones superficiales durante las comidas, en las que me preguntaban sobre la escuela y mis amistades más por obligación que por auténtica curiosidad. Yo, por mi parte, evitaba profundizar en esos intercambios, consciente de su falta de interés real. Para ser brutalmente honesta,
Mis padres no eran más que las personas que pagaban por mis necesidades y me permitían vivir bajo su techo. Sé que suena duro y puede dar la impresión de que soy una niña egoísta y desagradecida, pero es difícil culparme cuando fueron mis propios padres quienes nunca se esforzaron por establecer un vínculo emocional conmigo. Durante mi infancia, intenté desesperadamente ganarme su afecto y atención, pero todos mis esfuerzos resultaron infructuosos. Eventualmente, me di por vencida, aceptando que mientras tuviera un techo sobre mi cabeza, ropa que vestir y comida en mi plato, debía darme por satisfecha. Mis padres me enviaron a una escuela decente, donde me destacaba académicamente. Ahora mi objetivo era ingresar a una universidad prestigiosa que me abriera las puertas a un empleo bien remunerado tras mi graduación. Estaba convencida de que ellos financiarían mis estudios, consciente de que contaban con los medios necesarios. Así era como se suponía que debían ser las cosas. Siempre había sido así. Nunca esperé que mis padres me colmaran de amor y afecto, ni siquiera que expresaran orgullo por mis logros. Sin embargo, sí confiaba en que al menos cumplirían con su deber de costear mi educación, el único aspecto en el que hasta ahora no me habían defraudado. Lamentablemente, ahora también habían fallado como padres en ese sentido. No digo esto simplemente porque se negaron a pagar por mis estudios, sino porque hace un par de semanas descubrí que, en su lugar, habían decidido financiar la educación de mi primo. El hijo de mi tío, el hermano mayor de mi padre, tiene mi misma edad y planea comenzar la universidad aproximadamente al mismo tiempo que yo. Tenemos algunos amigos en común, y fue a través de uno de ellos que me enteré de la traición de mis padres. Este amigo, sin ser consciente de mi situación, me envió una captura de pantalla de una publicación que mi primo había compartido en sus redes sociales. En la imagen, mi primo aparecía sonriente, abrazado por mis padres. En el pie de foto, expresaba su profunda gratitud hacia ellos por aceptar patrocinar su educación y alentarlo a perseguir sus sueños. Me di cuenta de que probablemente mi primo me había bloqueado a petición de mis padres, ya que no podía acceder a su perfil. Ni siquiera me había percatado de la razón por la cual habíamos dejado de aparecer en las publicaciones del otro. Mi amiga, ajena a mi conflicto familiar, simplemente quería compartir conmigo lo generosos y bondadosos que eran mis padres. No tenía idea de que, en realidad, estaban dejando de lado los sueños y ambiciones de su propia hija para alimentarlos de otro. Por un lado, afirmaban no poder permitirse enviarme a la universidad de mi elección, pero aparentemente no tenían ningún problema en patrocinar la educación de mi primo, quien, para colmo, asistiría a una institución mucho más costosa que la mía. Nada de esto tenía sentido. Tampoco lograba comprender por qué el padre de mi primo no estaba costeando su matrícula. Mi tío es profesor en una escuela secundaria privada y gana lo suficiente para mantener a su hijo, o al menos eso creo, a juzgar por su estilo de vida. La madre de mi primo ya no está en el panorama, pero ambos comparten la custodia y ella trabaja como periodista, por lo que no creo que el dinero sea un problema para ellos. Cuando me enteré de todo esto, mis padres no estaban en casa, como de costumbre. Quería enfrentarlos de inmediato, pero mi ira era tal que decidí acudir primero a mis abuelos. Tengo una relación cercana con ellos, pero no les había contado nada sobre mi situación porque mi abuela había estado un poco enferma y no quería agobiarlos con mis problemas. Mis abuelos se encuentran relativamente bien de salud y se jubilaron hace un par de años, después de entregar las riendas de su negocio textil a mi tío abuelo. Antes, los tres dirigían la empresa juntos, pero mis abuelos optaron por retirarse al cumplir los 60 años. Mi tío abuelo, aún en sus mediados 50, no tiene intención de jubilarse pronto, ya que no tiene familia propia y disfruta de su trabajo y sus viajes. Todos siguen beneficiándose del éxito del negocio que fundaron. Pero mis padres nunca han dependido económicamente de ellos. De hecho, me enseñaron a no aceptar dinero de mis abuelos, aunque nunca lo necesité realmente, por lo que no cuestioné esa postura en su momento. Mis abuelos siempre han sido cariñosos conmigo, brindándome el afecto que tanto anhelaba y que contrastaba con el trato frío que recibía en casa de mis padres. Por eso solía visitarlos con frecuencia en el pasado. Lamentablemente, hace aproximadamente un año,
A mi abuela le diagnosticaron Parkinson, lo que le dificultó realizar las actividades que antes disfrutaba. No queriendo ser una carga para ellos, reduje la frecuencia de mis visitas. Sin embargo, en esta ocasión, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y aceptar las artimañas de mis padres y mi primo. Era evidente que se habían confabulado en mi contra por alguna razón, saboteando deliberadamente mis posibilidades de asistir a la universidad de mis sueños. No podía permitir que me hicieran eso. Así que 1 hora después de enterarme de todo, me dirigí a casa de mis abuelos. Me recibieron con los brazos abiertos, visiblemente emocionados por mi visita tras 2 meses de ausencia. Verlos nuevamente me hizo lamentar no haber mantenido un contacto más cercano, ya que era evidente que me habían extrañado. Su calidez y consuelo me animaron a contarles sin demora lo que había descubierto. Mientras les narraba los hechos, podía sentir cómo la ira crecía en mi interior ante la injusticia de todo. Las calificaciones de mi primo ni siquiera se acercaban a las mías, y sin embargo, por alguna razón incomprensible, mis padres lo habían elegido a él por encima de su propia hija, incluso tratando de ocultar sus acciones. De no haber sido por esa amiga mía, probablemente nunca me habría enterado de sus mentiras, y ellos habrían estado perfectamente satisfechos con eso. Tras escuchar mi relato, mis abuelos me consolaron mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Ambos se mostraron sombríos y me indicaron que regresara a casa, empacara mi ropa y cualquier otra pertenencia importante, y volviera con ellos. Aunque desconcertada por sus instrucciones, estaba agotada de vivir en una casa donde mis padres y yo nos ignorábamos mutuamente, fingiendo ser invisibles el uno para el otro. Era una situación insoportable. Antes, al menos intentaban entablar conversaciones triviales conmigo, pero ahora ni siquiera eso. Así que acepté sin rechistar la propuesta de mis abuelos. Regresé a casa, recogí mis cosas y volví con mis abuelos, quienes me aseguraron que se encargarían de cubrir mi matrícula y que no debía preocuparme por nada. En ese momento, no comprendí del todo cómo lo harían, pero me sentí profundamente aliviada al saber que habían encontrado una forma de solventar los gastos. Me habría devastado no poder asistir a la universidad de mis sueños. Sin embargo, la situación financiera de mis abuelos me generaba cierta inquietud. Ambos estaban jubilados, y con los frecuentes chequeos médicos de mi abuela debido a su condición, las facturas del hospital seguramente serían considerables. No queriendo ser una carga para ellos, ofrecí trabajar para cubrir la mitad de mis gastos universitarios. Pero ellos desestimaron mi propuesta entre risas, asegurándome que contaban con recursos suficientes y que no debía preocuparme por su bienestar económico. Aunque me intrigaba cómo lograrían costear todo estando jubilados, preferí no insistir en el tema. No había informado a mis padres sobre mi partida, así que esperaba recibir noticias suyas una vez que notaran mi ausencia al regresar del trabajo. Tal como anticipé, se comunicaron conmigo poco después de la hora de la cena. Seré sincera, una parte de mí anhelaba que se mostraran molestos conmigo por haberme ido sin avisar, que expresaran preocupación por mi paradero. Sé que suena mezquino y puede parecer que busco atención desesperadamente, pero en el fondo deseaba que me llamaran angustiados, preguntándome dónde estaba, para finalmente poder decirles qué clase de padres terribles habían sido conmigo. Quería que se arrepintieran de sus acciones. Lamentablemente, nada de eso sucedió. En lugar de una llamada de padres preocupados, recibí un escueto mensaje de texto en el que expresaban su profunda decepción hacia mí y aseguraban que ni siquiera querían volver a verme, mucho menos hablar conmigo. Ese demoledor inicio me desconcertó por completo, ya que no esperaba semejante reacción. Pero las cosas solo empeoraron a medida que continuaba leyendo. Aparentemente mi tío había perdido su trabajo como profesor hace un par de semanas debido a un acto de insubordinación. No proporcionaron más detalles, pero supongo que debió ser algo lo suficientemente grave como para justificar su despido, considerando su alto nivel de calificación. Además, la exesposa de mi tío se casará nuevamente en unos meses, por lo que tampoco está dispuesta a contribuir a la matrícula universitaria de su hijo. Con todos los gastos y facturas que enfrenta, mi tío simplemente no puede permitirse enviar a mi primo a la universidad de su elección.
Mi primo montó en cólera cuando se enteró de esto y amenazó con fugarse de casa. Fue entonces cuando mis padres intervinieron y se ofrecieron a patrocinarlo en mi lugar. Él planea especializarse en arte, lo que representa un riesgo aún mayor para mi tío, ya que es poco probable que pueda retribuirle pronto después de graduarse. No estoy menospreciando a los estudiantes de arte, simplemente soy realista. Esa fue la razón por la que mi padre consideró que sería mejor que ellos pagaran la educación de mi primo en lugar de la mía. Según su lógica, mi primo lo necesitaba más, mientras que yo aún podía arreglármelas con préstamos estudiantiles y otras alternativas. Él no tenía esa opción. No sé cuánto de eso es cierto, pero eso fue lo que me dijeron. Y la razón por la que me enviaron ese mensaje de texto era porque, aparentemente, el mismo día en que fui a recoger mis pertenencias para mudarme con mis abuelos, ellos llamaron a mis padres para informarles que los estaban excluyendo de su testamento. En su lugar, todo iría para mí, como consecuencia de haber elegido a mi primo por encima de su propia hija. Esa fue la razón por la que mis padres estaban furiosos conmigo por acudir a mis abuelos en lugar de discutir el asunto con ellos primero, lo cual supongo que podría ser un punto válido. No estoy segura de si tienen razón o no, para ser honesta, pero aún así, creo que lo que hicieron fue bastante desagradable. Entiendo que su decisión provenía de una preocupación genuina por mi primo, pero incluso así, yo debería haber sido su primera opción, no él. Eso realmente me lastimó, y creo que cualquiera en mi lugar se habría sentido igual. Cuando recibí el mensaje de mis padres, no respondí porque no sabía qué esperaban que dijera. Creo que querían que me disculpara con ellos y con mi primo, y que luego evitara que mis abuelos modificaran su testamento. Pero no me pareció justo en absoluto, considerando que yo era la perjudicada por sus acciones, no al revés. Ha pasado una semana desde que recibí ese mensaje, y aún no he tenido noticias de nadie en mi familia. Sigo viviendo con mis abuelos, y debo admitir que es mucho más agradable que estar con mis padres. Sin embargo, ese mensaje sigue rondando en mi mente, haciéndome sentir culpable por haber complicado las cosas para todos los involucrados. Es cierto que podría haber optado por préstamos estudiantiles, pero mi primo también podría haber seguido ese camino, y sin embargo, decidió no hacerlo. En cambio, se esperaba que yo lo hiciera solo porque él estaba siendo un poco inmaduro, al pensar que huir de casa era una solución razonable a sus problemas. Siempre supe que mi primo era algo malcriado cuando no conseguía lo que quería, pero pensé que ya habría superado ese comportamiento. Lamentablemente, no es así, y ahora yo he tenido que sufrir las consecuencias de sus caprichos. No sé si debería hablar con mis abuelos acerca de su decisión sobre el testamento, aunque reconozco que es su prerrogativa. Al mismo tiempo, no necesito todo ese dinero, y supongo que mis padres sí lo requerirán en el futuro. Siento que estoy acaparando su herencia y siendo cruel al privarlos de ella, quedándomela toda para mí. Tal vez debería haber conversado al menos con mis padres antes de correr a quejarme con mis abuelos sobre lo que habían hecho. Así que me siento culpable por haber revelado a mis abuelos que mis padres estaban financiando la educación de mi primo en lugar de la mía, y luego quedarme con toda su herencia. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a todos los que comentaron en mi publicación original. Su apoyo significa muchísimo para mí, especialmente considerando que aparentemente ahora los extraños en Internet muestran más compasión por mi situación que mi propia familia. Son realmente amables al brindarme su respaldo de esta manera. También quiero abordar las críticas que recibí por haber dicho que consideraba a mis padres como mi fuente de dinero y nada más. ¿Qué otra cosa se suponía que debía pensar de ellos cuando me criaron de esa forma? Como ya mencioné, desde que era niña me dejaban completamente sola en casa durante horas debido a su trabajo, y apenas existía un vínculo emocional entre nosotros. Entonces, por supuesto que no podía verlos como nada más que proveedores económicos, y eso es todo. Y claro que aún albergaba la esperanza de que se preocuparan por mí y se inquietaran cuando me fui, porque a pesar de todo siguen siendo mis padres. Y a pesar de todo lo ocurrido, una parte de mí aún anhela su afecto y validación, como cualquier otro hijo. Tuve una infancia complicada,
y no espero que todos comprendan mis sentimientos o se muestren empáticos, pero algunas personas realmente necesitan moderar su hostilidad hacia mí. En fin, después de conversar con mis abuelos sobre el mensaje de mis padres, decidí no volver a hablar con ellos e incluso bloquearlos, siguiendo el consejo de la mayoría de ustedes. Simplemente no pude contenerme más y terminé revelándoles todo a mis abuelos, tal como muchos me sugirieron. Ellos me dijeron que era absurdo que mis padres esperaran que yo estuviera de acuerdo con que pagaran los estudios de mi primo por cualquier motivo, y que si mi tío necesitaba dinero, debería haber recurrido a sus propios padres en lugar de a su hermano. Pero por alguna razón, tanto mi padre como su hermano tienen un ego desmedido y se niegan a aceptar cualquier tipo de ayuda financiera de mis abuelos. Mi abuelo cree que esto se debe a que, durante su infancia, tuvieron que vivir con mucha frugalidad, ya que el negocio familiar aún estaba en sus etapas iniciales y no generaba grandes ingresos. Por lo tanto, sus hijos no podían darse los mismos lujos que sus amigos, lo que los llevó a resentirse con mis abuelos. Según ellos, si mis abuelos hubieran mantenido sus empleos regulares en lugar de renunciar y emprender su propio negocio, no habrían tenido que prescindir de comodidades. Y eso, a su vez, los volvió extremadamente reacios a aceptar dinero de sus padres. Mi abuelo cree que la verdadera razón detrás de su renuencia a pedir préstamos es que ambos son demasiado orgullosos y arrogantes para admitir que necesitan ayuda, y preferirían sufrir y hacer sufrir a sus hijos antes que simplemente solicitar apoyo económico a sus progenitores. Ambas teorías me parecen plausibles. Y no es como si mis abuelos fueran a negarse si sus hijos alguna vez les hubieran pedido ayuda, porque aún obtienen buenos ingresos de su negocio, que marcha realmente bien. Ahora pueden darse el lujo de quedarse en casa y relajarse, dejando que mi tío abuelo se encargue de todo en la empresa, lo cual indica que están en una buena posición financiera en este momento, y seguirán estándolo en el futuro previsible. Simplemente no tienen una excusa válida para haber elegido a mi primo por encima de mí, y eso es lo que importa. Actualización 2. Han transcurrido casi 2 semanas desde que me mudé de la casa de mis padres a la de mis abuelos. Después de ese tiempo, mis padres finalmente aparecieron en casa de mis abuelos y exigieron que regresara con ellos. Obviamente, me negué de inmediato y les dije que no quería volver a vivir con ellos en absoluto. Pero se rehusaron a escuchar y amenazaron con llamar a la policía y hacer que arrestaran a mis abuelos por secuestro si no me permitían regresar con ellos. Eso fue lo que me hizo perder completamente los estribos y empecé a gritarles a todo pulmón sobre cómo ellos son los que deberían haber sido arrestados por haberme descuidado durante toda mi infancia. Ellos fueron los que antepusieron su propio orgullo a mi bienestar, y ni siquiera se molestaron en pensar en mí solo porque sentían que mi primo idiota realmente iba a huir, lo cual no justifica en absoluto lo que me hicieron. Me sentí mucho más ligera después de desahogarme, gritándoles a mis padres, porque sentí que años y años de ira, amargura, dolor y resentimiento estaban abandonando mi cuerpo. Honestamente, fue como si estuviera escupiendo veneno. Mi madre comenzó a llorar en algún momento, pero no se fueron y esperaron a que dejara de gritar antes de que mi padre me dijera que estaba profundamente decepcionado por cómo había resultado todo y que deseaba no haber regresado para intentar llevarme con ellos y arreglar las cosas. Cuando exigí una explicación sobre lo que quería decir con arreglar las cosas, me dijo que había estado planeando ponerme en contacto con un amigo suyo que trabajaba en un banco, quien me facilitaría la obtención de un préstamo estudiantil para que no tuviera que preocuparme por la matrícula. En ese momento estaba tan furiosa que sentí ganas de echar a mis padres de la casa a empujones. Su idea de enmendar las cosas no era darme lo que legítimamente me correspondía, mi fondo universitario, sino que creía que ponerme en contacto con un banquero lo resolvería todo. No podía creer que tuviera la desfachatez de sugerir eso, y podía sentir que otro ataque de ira se avecinaba. Afortunadamente, mis abuelos intervinieron y les pidieron que me dejaran en paz y que no regresaran. De todos modos, cumpliré 18 años en un par de semanas y realmente no necesitaré su consentimiento para vivir con quien yo quiera. E incluso si no tuviera la mayoría de edad,
Preferiría ir a la cárcel que volver a vivir con mis padres. Su falta de disponibilidad emocional y arrogancia casi arruinaron mi vida una vez. No iba a permitir que volviera a suceder. Se acabó. Y para asegurarnos de que no puedan tomar medidas legales contra mis abuelos por permitirme quedarme aquí, también estamos en conversaciones con un abogado. Mis abuelos tuvieron la gentileza de disculparse conmigo por no haberme sacado de la casa de mis padres cuando era niña, para evitar que tuviera que enfrentar todo esto en primer lugar. Pero no creo que sea culpa suya. De todos modos, estoy decepcionada de que mis padres hayan resultado ser así, pero no puedo decir que me sorprenda. Esto iba a suceder tarde o temprano, solo era cuestión de tiempo. Me han decepcionado innumerables veces, pero ahora no les permitiré que me hagan esto nunca más. Hemos terminado, y finalmente seré libre de ellos. Actualización 4. Acabo de vivir mi primer día en la universidad y vaya, fue un gran día. Mis padres ya no están en el panorama, así que solo mis abuelos, un par de amigos, y ustedes tienen la oportunidad de escuchar al respecto. Bueno, al menos hasta que haga algunos nuevos amigos. Solo espero que los próximos meses me traten tan bien como lo hizo este día. Mis abuelos están muy orgullosos de mí, y me siento profundamente agradecida de tener un sistema de apoyo tan increíble respaldándome.